Si puedes ya empezar, Iván. ¿Me das la luz verde? Listo. Muy bien, gracias a Dios que podemos estar todos juntos. Hoy es un día particularmente especial en su enfoque, ¿no? Porque hoy pensamos en los padres, pero cada uno de nosotros estamos descubriendo, aprendiendo a conocer a nuestro Padre eterno. Y en ese contexto podemos disfrutar ser hijos, y los que tenemos el privilegio de ser padres, pues podemos disfrutar ser papás también. Entonces, vamos a dar gracias, y aquí viene Susi. Gracias, así, por favor. Buenos días. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en este día porque podemos llamarte Padre, Papá, Abba, y porque es tan importante y tan especial lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestro interior, al hacernos hijos tuyos. Gracias porque no es un concepto para nosotros, sino es una vivencia eterna. Y en este día te bendecimos por el privilegio que tenemos de estar juntos con tu familia en todas las partes del mundo, donde personas te están conociendo, donde personas te están aceptando como papá y están reconociendo de todas las razas. Voy a pedirles a todos que por favorcito cierren sus micrófonos hasta que vayan a participar, para que los ruidos en sus casas no nos acompañen, se los queden ustedes. Imagínense el evento que todos anhelamos, y es el evento singular en que al fin toda la familia de Dios esté reunida en el mismo lugar físico. Estoy hablando del momento en que con cuerpos resucitados, no estos cuerpos de carne y hueso que hoy nos hospedan, sino cuerpos eternos, incorruptibles, vamos a descubrirnos en esta enorme familia que es la familia de Dios, y vamos a continuar aprendiendo a ser hijos de Dios en la eternidad, física, con nuestro Padre, con Jesús, y allí van a estar nuestros hermanos de todas las edades, eternamente, ¿no? Entonces, esta esperanza es hermosa, no solo porque vamos a volver a ver personas que hemos conocido aquí en la tierra y vamos a disfrutarles eternamente, sino porque la familia de Dios es, de hecho, es muy interesante lo que dice el libro de Apocalipsis, porque nos dice que es una multitud incontable. ¿Qué piensan de eso? Sí, incontable. Y tener parte hoy en no solamente venir a ser miembros de la familia de Dios, sino en poder participar en que otros vengan a ser miembros de la familia de Dios,
en llenar el corazón de nuestro Padre, porque esta es su voluntad. Es algo hermoso, ¿no? Es algo verdaderamente que no tiene comparación en ninguna parte del mundo, en ninguna actividad humana. Y este es el enfoque de nuestra reunión el día de hoy. Hijos de Dios. Somos hijos. Estamos viviendo nuestra adopción en la dimensión en la que aprendemos y recibimos a Dios en nuestra vida diaria y le vamos conociendo de esta manera. Yo quiero invitarles a enfocarse en Efesios el capítulo 2 el día de hoy. Y pueden buscar en sus Biblias si gustan. Estamos batallando un poquito con conexiones, pero vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer aquí un pasaje. Empezando con el versículo 1. El capítulo no es muy largo, pero vamos a leer varias secciones y empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, quiero leerlo mejor en la primera persona porque lo hace más impactante y más directo a mi vida, ¿no? Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo tuve mi vivir en otro tiempo, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó. Y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es mío, pues es un don de Dios. No es por obras para que nunca me gloríe, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Hay una riqueza enorme en toda la carta del Espíritu Santo a los Efesios y a cada uno de nosotros. Es como si fuera una de esas colecciones de joyas, ¿no? Que nunca se va a acabar el significado, la riqueza de lo que Dios nos da, porque toda la palabra de Dios es vida. Es vida para que tú y yo la vivamos. Y es la manera en que recibimos la vida de Dios para que se haga realidad en nuestro espíritu y desde allí fluya hacia toda la humanidad, hacia todos los que nos rodean.
Pero si no empieza contigo o conmigo, si no la vivo yo para mí, entonces no va a fluir para los demás. Sí. Y me encanta esta porción de la Escritura porque habla del contraste, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo cada día estar consciente de nuevo de la gracia que Dios me da y de que me sacó de mis delitos y mis pecados. Estuve muerto en mis delitos y pecados y Él me dio vida juntamente con Cristo. Hoy quisiera enfocarnos en ese contraste acoplado a la paternidad de Dios en nuestras vidas. Pero si no empezamos por aquí, se nos complica la cosa. Así lo veo en el Señor, ¿no? Porque empezamos a tratar de ser hijos que merecen, empezamos a tratar de agradar a nuestro Padre con nuestros esfuerzos y con nuestra humanidad. Y por eso es que la palabra es tan drástica, ¿no? Hay un contraste irreconciliable entre lo que era y lo que soy por gracia. ¿Sí? Muerte a vida, corrupto a incorruptible. Así, no por un logro gradual de ir superando mis debilidades y mi condición humana, sino por la fe. Sí, por el sencillo hecho de recibir la palabra que Dios me habla, y ella es viva y eficaz. En el momento que entra esa palabra, que yo la recibo de Dios, no a mi mente, de mis ojos, a mi cerebro, a mi comprensión, que es el proceso humano, ¿no? Sino de Dios que está viviendo en mí, porque le he abierto la puerta de mi corazón, porque le he aceptado para que Él viva en mí. Y yo puedo ver con mis ojos estas palabras, pero Él les va a dar vida adentro de mí. De eso se trata. Versículo 1. Él me dio vida. ¿Sí? Sin esa vida que Él da, yo no la tengo. ¿Te das cuenta? Y la existencia humana para Dios no es vida. Dice, yo estaba humanamente vivo, pero Dios me dice, estabas muerto en tus delitos y pecados. Porque existir, respirar, oír, ver, moverme, no es vida en el lenguaje de Dios. Hay dos existencias. Existir en vida, eso es la existencia divina. Existir en muerte es la ausencia de la vida, la ausencia de la existencia divina. Pero hay veces tienes esa vida o que aceptas y tienes eso, pero estás confundido porque entiendes. Por ejemplo, yo tuve una clase en la mañana con como 7 niñas jovencitas y una de ellas dice, pero lo he aceptado, pero entiendo que si hago algo mal ya no. Es que muchas veces lo he aceptado, ¿no? Porque está confundida en la cuestión de que esa parte, ¿no? De la parte de la adopción. Hoy en la mañana entendió eso y dice, oh, entonces si lo acepto ser adoptada, eso cambia el que yo estoy pensando que me puede dejar. Yo puedo perder, yo entiendo, dice, que puedo perder mi salvación. Le dije, no, porque ha venido a Cristo como 15 veces, dice. Pero esa es la confusión de no entender todo eso que pertenece a aceptarlo y tenerlo firme, ¿no? Y entendió la diferencia porque dice, bueno, ya lo acepté, pero sé que lo he aceptado muchas veces, pero ¿qué es la diferencia de que él acepte su adopción, ¿no? Entonces, hoy en la mañana entendió, dice,
oh, entonces tengo que ser adoptada, tengo que recibir su adopción para tenerlo así y poder comunicarme con él y no perderlo como en su mente lo tiene, que lo pierde cada rato, ¿no? Entonces creo que muchos eso les cambia un poquito de entender, no lo pierdo. ¿Cuántas veces me llama mi papá? Le dije, tu papá terrenal, hoy es Día de los Padres, ¿no? Felicidades a todos los papás. Pero ella entendió que su papá la ama no porque haga bien o mal, y cuando haces algo te ama, pues sí me ama. Y luego pues entramos a la historia del hijo pródigo y todo, ¿no? Pero eso es una cosa que a veces si no la entiendes, eso sucede, ¿no? Y sigues y no hay nada, sino que sigues pensando, no es algo aquí, no aquí, sino que algo acá y lo pierdes. Sí, cuando tu relación con Dios es externa y te visualizas vacío o vacía y Dios está afuera, y qué bueno que Dios es todo lo que Él es, ¿no? Dios es amor, pues qué bonito, porque Él puede amar, porque Él es amor, Él es paz, Él es verdad, Él es vida, Él es todo eso. Pero Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra y te das cuenta, y entonces le estoy pidiendo que Él me dé parte de lo que Él tiene, y ese concepto evita que yo pueda vivir su vida. Pero entender que Él viene a vivir en ti, que esto es de lo que se trata, la adopción divina. Dios te hace nacer de Él para que vivas en Él y con Él, como hemos estado viendo en las semanas anteriores. Ahora vamos a recordar el contraste. Bueno, ¿cómo estaba yo antes? ¿No? Y el versículo 2 dice, en otro tiempo anduve siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también viví en otro tiempo en los deseos de mi carne y de los pensamientos, muy importante, que muchos batallamos aquí, ¿no? Todavía seguimos peleándonos en nuestros pensamientos con todo y con todos. Y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Poco a poco, conforme vives más la vida de Dios, entiendes mejor lo que eras, ¿sí? Y puedes recibir la verdad o sea, lo que Dios sabía, pero que nosotros no entendíamos, de lo que fuimos. Como, por ejemplo, aquí dice, era por naturaleza hijo de ira. Sí, yo te aseguro que la mayoría de las personas en el mundo no saben esto. Sí, pero lo viven. Si ser hijo de ira es estar en esta existencia enojada, y lo ves aún en los niños chiquitos, ¿no? La frustración, la molestia, el coraje, en fin. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Eso es tan importante entenderlo. Porque, ¿qué hace Dios? Dios no viene a acariciar a la mascota, ¿no? Que es hija de ira y dice, ya cálmate, ya no te enojes, ¿no? Sino que Dios viene a hacer algo completamente diferente. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, quiere decir, no tiene ganas de darme lo que merezco. Eso es misericordia. Por su gran amor con que me amó, aún estando yo muerto en pecados, no me puso condiciones y me dijo, si te arreglas, si cambias, si dejas de hacer esto y aquello, entonces hablamos.
sino que aún estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sí, y ahora les pido que veamos el versículo 19. Dice, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Qué tal? Ni extranjero, no pertenezco, ni advenedizo, ya me aceptaron aunque no soy. Eso es un advenedizo, eso es la adopción humana, ¿no? En la adopción humana recibes a alguien en tu casa o te reciben, pero eres advenedizo, no hijo por naturaleza. Sí. Sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Qué asombroso, ¿no? No el título, sino la vivencia de participar consciente y libremente en la familia de Dios. Esto para mí es algo que me bendice muchísimo, porque cada uno de nosotros, el resto del capítulo habla de cómo fuimos reconciliados por medio de la cruz de Cristo y cómo las divisiones y las cosas irreconciliables fueron traídas a reconciliación porque Jesús quitó las enemistades. ¿Y cómo las quitó? Haciéndonos a todos iguales. ¿Sí? Y esa es la parte importante, es que tú te sepas miembro de la familia de Dios. Por vivirlo. No hijos de ira, no esclavos, como hablan los primeros versículos, ¿no? Viviendo bajo la potestad del enemigo, del diablo, satisfaciendo los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, sino libre de esa potestad para poder participar con mis hermanos y hermanas como miembro de la familia de Dios. Entonces, con esto sobre la mesa, y solo para el beneficio de las personas que todavía no han, como Susi comentaba, ¿no? Tantas personas que no se saben adoptados por Dios ni comprenden su adopción, pues cabe decir que enfatizar, ¿no? Que Dios no quiere que seamos advenedizos. Él no nos invitó a una visita, no nos ha llamado a estar como la palabra más pesada en español, por lo menos en las regiones que conozco, es como arrimados en su casa, ¿no? O como aún más fuerte, como bastardos en su casa, ¿no? Sino que nos ha llamado a ser sus hijos, nacidos de Él. Esta es la adopción divina, y cuando te sabes adoptado, cuando le permites a Dios hacerte nacer de Él y empezar a enseñarte a vivir de Él, compruebas que eres miembro de su familia. Pues eso es lo que estamos celebrando el día de hoy.
porque ya no puedo llamar a Dios mi patrón, ¿sí? Ni tengo el pensamiento, y no solo estoy hablando de mí, sino colectivamente como hijos de Dios ya no podemos llamarle eres mi patrón, y estamos buscando agradarte con lo que hacemos para que no te enojes y nos castigues y nos des cosas buenas, sino que podemos reunirnos como miembros de su familia y celebrar cada vez el amor de nuestro Padre, la vida de nuestro Padre, el gozo de nuestro Padre, y entender que Él piensa hermoso de cada uno de nosotros. Sí, Dios dice, los pensamientos que yo tengo sobre ti son pensamientos de bien y no de mal. Sí, pero si no le conoces como Padre, entonces lo único que puede hacer es tenerle miedo, porque no sabes por dónde te va a caer, ¿no? Y sabes que si Él te juzga, de acuerdo a su ley vas a salir mal. Entonces tienes toda la razón de temer como esclavo, pero cuando recibes la adopción, ya no eres hijo de ira o hija de ira, sino vienes a ser miembro de la familia de Dios. Yo quisiera pedirles que compartan, los que así lo sientan de parte de Dios, de cómo están viviendo su adopción en este aspecto, cómo está creciendo esta relación con su papá, cómo se están conociendo como miembros de la familia de Dios, y por supuesto preguntas y lo que Dios pone en sus corazones. ¿Quién quiere iniciar? Son demasiados al mismo tiempo, Elizabeth, ¿por qué no empiezas tú? Gracias. Yo estoy de visita en casa de mi suegra. Estamos en el país de El Salvador y me vino a dar dengue acá. Entonces estoy con un poquito de molestias y estoy con dolor, pero gracias a Dios bien, porque así escuché yo justo antes de que pasara esto. Jesús me dijo, va a pasar algo va a pasar algo y tú no puedes hacer nada al respecto, así que tú no te preocupes. Y entonces cuando me doy cuenta, cuando me empieza todo el dolor y las fiebres y todo, en mí, pues obvio que me empecé a sentir súper culpable porque estamos de visita. Aunque yo sé que mi esposo es hijo, yo me siento arrimada y yo quiero ayudar con la carga de mis 3 hijos y no quiero que sean carga para mi suegra o para mi cuñado o para mi esposo. Y entonces el que Jesús me haya dicho eso antes de que yo supiera que me iba a dar, porque me lo dijo unas 3 horas antes. Y no quiere decir que entonces me dio el dengue, sino que yo ya lo traía, simplemente que apenas iba a salir. Me ayudó mucho esa primera noche que fue tan fea, porque en mi antigua manera de funcionar yo quería todavía pues dar las patadas de ahogado, ¿no? Que siempre daba, y querer pararme y ayudar y etcétera, pero
como Jesús me dijo, no hay nada que tú puedas hacer al respecto, yo entendí como que pues no es mi culpa, yo puedo descansar, yo puedo relajarme, y es algo que me cuesta mucho, pero estoy aprendiendo a que como hija mi papá tiene el control de todo y él me levanta, y por eso es que estoy aquí con ustedes, porque todos se fueron a la playa, yo me quedé solita con la señora que está aquí en casa ayudando, y puedo estar aquí con ustedes. Entonces estoy viendo cómo mi papá me está sirviendo no solamente a mi espíritu, sino también a mi cuerpo, y puedo comprobar cómo él realmente tiene todo bajo control, aun cuando yo no puedo hacer nada al respecto. Él ya tiene todo previsto. Así que es así como yo lo estoy viviendo ahorita. Gracias. Qué bonito testimonio. Gracias, Elizabeth, por compartirlo. Qué bonito. Aprender a ser miembros de la familia de Dios es entrar y permanecer en su reposo, y de ninguna manera no hay ninguna promesa de Dios que diga que tu tiempo aquí en la tierra va a ser sin incidentes. No, sino lo que Él nos ha prometido es: aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No vas a ir solo o sola, y poder entender que ese valle de sombra de muerte no es una amenaza cuando estoy siendo llevado por mi Padre, ¿no? Y creo que la figura que Jesús nos pinta al respecto es tan importante, porque en Juan capítulo 10 Él dice que estamos en la palma de la mano de nuestro Padre y nadie nos puede arrebatar de allí. Entonces imagínate la diferencia entre verme en el valle de sombra de muerte parado en mis propios pies y tengo que caminar este valle, quién sabe qué hay, a estar sentadito en la palma de la mano de mi Padre, y Él quiere caminar por allí, ¿no? Entonces está bien, vamos de viaje, es una aventura diaria, constante, pero estoy allí en Él y completamente seguro. Y te quiero decir, Elizabeth, que se te ve la paz. Y ver que así con dengue, Susi y yo ya vivimos eso juntos al mismo tiempo en Tabasco. Cuando vivimos allá tuvimos la experiencia del dengue, y es terrible. Horrible. Te duele hasta el pelito de aquí. Pero creo que tú te ves mucho mejor que nosotros nos vimos en ese. Es que realmente, o sea, mi papá es el que está a cargo, o sea, realmente me impresiona cómo todo tiene bajo control. Y esa primera noche que fue tan fea de escalofríos y que me dolía la vida, es increíble cómo el Salmo 23 del Espíritu Santo me lo recordaba con punto y coma. O sea, cuando en otras veces me ha costado recordar o se me revuelven versículos o termino antes de tiempo, esa noche como mi espíritu estaba siendo realmente alimentado por el Espíritu Santo, y con esa palabra del Salmo 23, porque era realmente quería el temor entrar a mi corazón, porque el dolor era muy fuerte, los escalofríos eran muchos, y me imagino que normal, ¿no?, el temor, pero esa palabra que Jesús me habló antes me ayudó a entender que a Él no le tomó por sorpresa, que Él ya sabía y que me estaba preparando, y me ayudó a echar fuera el temor realmente. O sea, el amor que Él me dio por el Salmo 23, o sea, por medio del Salmo 23, realmente echó fuera el temor que estaba queriendo entrar a mi corazón. Y lo que sea que vean es mi papá, porque realmente a mí me duele todo. Hasta hablar me duele.
Así que, bendiciones. Gracias, Elizabeth, gracias. Ser hijos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es la acción de permitirle a Dios ser tu papá. Constantemente. Yo creo que parte de lo que vamos a vivir con Dios es entender en Jesús que Él, siendo el primogénito, el Hijo eterno, ¿verdad? Que tiene toda la eternidad con nuestro Padre, Él no es autónomo. Jesús no es autónomo. ¿Sí? Jesús no hace las cosas por sí mismo. Juan capítulo 5, para los que lo quieran leer, Jesús ahí descubre cosas asombrosas sobre Él mismo y dice, el Hijo no hace nada por sí mismo. Y luego dice, yo no busco ni la gloria de nadie, ni mi propia voluntad. Mi gozo está en hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces, entender eso aplicado a nuestra vida es permitirle a Dios ser mi papá en todo el tiempo. Y es una perspectiva completamente diferente a la humana, donde el chiste de crecer humanamente es independizarme de mis padres. ¿Sí? Es ya no realmente, algunos lo dicen con todo respeto y otros lo dicen con todo desrespeto, realmente ya no te necesito. ¿No? Ya puedo valerme por mí mismo o por mí misma. Y algunos papás batallan con dejarte vivir tu vida, ¿no? Y otros papás no aguantan el momento en que lo puedas hacer. Pero dentro de todo ese espectro humano, nada de eso se aplica a la vida divina. Sí, porque en la vida divina el crecimiento nuestro en Dios es venir a ser uno con Él. No es independizarnos de Él. ¿Sí? Hemos empezado nuestra existencia divina, como hemos estado viendo en las últimas semanas, en la ilustración de la semilla que empieza a echar sus raicitas, que está en Dios y empieza a vivir de Dios. Pero el chiste es que eso crezca, que esa unidad, esa fusión con Dios crezca, no que disminuya. Sí. Y entonces eso es hermoso porque te das cuenta que mientras más y más y más recibes, más disfrutas de la vida divina, ¿no? Particularmente en estas situaciones donde humanamente el temor es natural, pero tú te prestas, recibes amor en las palabras de Dios, en el trato de Dios en tu corazón, y elimina el temor y puedes vivir esta condición física muy diferente en tu corazón que como lo vivirías humanamente, ¿no? En mucha frustración, en mucho sufrimiento, en mucho dolor, en mucho temor y en muchas preguntas, ¿no? Porque lo típico es, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿No? Algo está mal en mi vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué pudo el diablo hacerme esto? Y Dios, es lo que pensaba Pablo por un ratito, ¿no? Y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No es aguántate, Pablo. ¿Te das cuenta? No le dijo, no seas llorón, Pablo, aguántate. Sino que le dice, bástate mi gracia. Recíbeme, en otras palabras. Gracia es Dios se está dando a mí. Y es recíbeme y verás que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que gracias por ese testimonio. Bueno,
¿Quién más quiere compartirnos lo que están viviendo con su papá? En Puebla, ¿quién tenemos en Puebla? Helen, adelante Helen. Hola Helen. Hola. Pues yo un poquito de lo que viví ahorita de mi cirugía, les quiero compartir precisamente lo que estaba comentando, ¿no? Como mi papá desarrollándome de mi naturaleza. Hubo momentos... Se me hace que se fueron. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Te escuchan? Sí, aquí les escuchamos bien. Un poco lejos. Todavía no tengo mucha fuerza para hablar. Y pues hubo momentos en el proceso de la cirugía y esperando porque éramos como 12 personas las que íbamos a entrar a sala, a diferentes salas. Y entonces, pues yo quedé al último, o sea, ya sin nadie, y entonces eran en esos momentos como de lucha con mis pensamientos, con mis miedos, y quedé solita, entonces ahí yo viví cosas, yo le decía a mi papá, tengo miedo porque ya se acercaba la hora, y bueno, ya estando en el quirófano, ya me estaban preparando, ya me habían amarrado las manos y todo, y la enfermera le dice al médico, doctor, ya puedo operar a su paciente. Y yo veo que se para y no es el médico nada con el médico y no se presentó. Entonces yo no conocía al médico que volteé a verlo y le dije a la enfermera y el doctor de la Rosa y me dice que no se presentó y la va a operar este médico. Entonces ya, según yo ya todo estaba planeado, ¿no? Entonces yo lo esperaba así como estaba planeado y entonces volteé a ver al médico y por ejemplo me dio mi cara de desconfianza, no sé, y me dice, no te preocupes, yo te voy a operar, te vamos a hacer la paroscopía, y me empezó a explicar todo, y me dice, pero no te preocupes, dice, todo va a estar bien. Pero en ese momento a mí me entró miedo, me entró angustia, dije, no es el médico, y entonces todos mis temores, yo me sentía ahí entre la vida y la muerte, y tomaba una decisión, porque yo pude haber dicho, ¿sabe qué? Yo no quiero que me opere usted, y bueno, aparte era un jovencito, ¿no? Y entonces me dice, bueno, mira, aquí está una hoja que me va a firmar de conformidad de que yo la voy a operar. Entonces ahí fue como mis miedos, mis decisiones, si firmo, no firmo. Entonces para mí fueron momentos muy difíciles y momentos de tomar decisiones. Entonces pues yo lo estaba viviendo sola en ese momento, pero yo dije, no papá, tú estás conmigo, tú eres responsable de mi vida y mi vida está en tus manos y dame la paz que necesito. Y así de todo de rápido, ¿no? Porque ya tenía yo la hoja enfrente. Y entonces me vino una paz y firmé. Y entonces el doctor me agarró mi cabeza y mi cara y me dice, no te preocupes, mija, todo va a salir bien. Entonces yo sé que fue mi papá y ya me entró una calma y una paz ya cuando la anestesista me estaba ya diciendo que me iba a anestesiar toda y todo, yo ya estaba tranquila, yo no tenía miedo, yo estaba relajada y ya cuando me anestesió pues ya me dice, cuando despierte dice ya va a estar operada, todo va a salir bien. Y ya hasta que me despertó, ya me vi los ojos y dije, ya, pues ya, gracias a papá, ¿no? Entonces sí fueron muchas cosas y muchos detalles que viví, pero mi papá mostrándome que él tenía el control de todas las cosas y que si yo confiaba en él, tenía esa fe, él lo iba a poder hacer en mi vida. Entonces él me demostró eso, ¿no? Como diciéndome, mira, que no te preocupes, yo estoy contigo y todo va a salir bien. Entonces, el confiar en él, en acudir a mi papá, en lo que yo ya tengo, y pues él me mostró que él tiene el control de mi vida, ¿no? O sea, las cosas no salieron como yo lo había planeado, pero salieron como lo tenía planeada mi papá para mí. Entonces, no fue el médico, pero pues ya sabes, aquí estoy. Y pues fue una experiencia para mí muy grande porque mi fe
mi confianza en Dios aumentó, porque así lo viví, ¿no? Entre la vida y la muerte, se puede decir, porque era mi cuerpo, era dolor, todo lo que yo sentía. Entonces, es otra experiencia para mí. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Qué hermoso. Wow, qué bonito. Y lo que nos estás compartiendo, te das cuenta, es tan importante, ¿no? Como decía Elizabeth también, sentí miedo, pero cuando recibí, el miedo se fue. Y aquí vienes tú, ¿no? Con otra situación física también, crítica. Las circunstancias de afuera cambian, pero tu papá en ti no cambia. Y el poder de elegir permitirle que él te cumpla su promesa allí donde lo necesitas. Esa es la parte magnífica, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, si mi papá hubiera estado, hablando del papá humano, ¿no? Si él hubiera hecho esto, si él hubiera hecho aquello, si él no hubiera hecho esto, aquello, porque algunos tenemos problemas con lo que nuestros padres han hecho, ¿no? Mi vida no hubiera sido como ha sido, lo que sea, pero ahora tienes a este Padre eterno, viviendo en ti y tú viviendo en él, y la palabra tuya le permite servirte, ser tu papá. Este es el punto que yo creo que Dios quiere llevarnos hoy a entender, es mira de dónde vienes, ¿no? Y ya ni siquiera te consideres esa persona, porque ahora eres miembro de la familia de Dios. Y tu papá está en ti y contigo para servirte, para ser tu papá. Necesito que seas mi papá ahorita. Y ahí viene la paz, ¿no? Y como dices, cuando ya te anestesiaron, pues anestesiaron tu cuerpo, pero tu espíritu ya estaba bien, estaba en paz. Y te ves fantástica también, Helen. Para haber pasado esa cirugía y todo, gracias a Dios. Sí. Que Él va a continuar cumpliendo su promesa. Pero el punto tan importante es no solamente saber que Dios ha hecho la promesa, sino estar viviendo el cumplimiento. ¿Sí? Cada cuando necesitas paz, cada cuando necesitas seguridad, cada cuando necesitas saberte amado, cada cuando necesitas tener amor divino en ti para amar a toda la gente en tu vida. ¿Te das cuenta? Esto es constante, es una constante. Eso es vida eterna. Y me encantó la otra parte que dijiste de mi fe ha crecido. De inmediato pensé en las raíces, ¿no? De nuestra vida en Dios. Han crecido, están más firmes ahora y recibiendo más. Y eso es hermoso, gracias a Dios. ¿Quién sigue? Este es el postre, ¿sí? De estas reuniones. Adelante, Ezequiel, adelante. Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos. De cuando empezamos hoy con esta plática con la carta a los Efesios, papá me recordó dos cosas en particular de cuando era niño, o sea, hace poco, ¿verdad? Una era que yo le tenía pavor a la muerte física, y siempre pensaba y decía, pobres de los que se mueren, y pobres de los que se mueren, ¿verdad? Y otra era en el medio que uno se desenvuelve, hablo de compañeros de escuela, amigos, todo eso, pues tuve muchos amigos muy ricos en familias poderosas de San Luis, y siempre era eso también, pensar que sentirá tener un papá millonario, que no te falte nada y que te dé todo, ¿no? Y bueno, pues así crecí todo, y pues ahorita me estaba dando cuenta de cómo abre esta carta de Efesios, a los Efesios, hablando de cuando uno está muerto. Entonces me recordó ahorita
obviamente ya cuando somos adoptados lo podemos ver del lado de nuestro padre, cómo realmente estábamos muertos en todas esas cosas, y inmediatamente me dice papá que ahora yo ya soy de la familia más rica de todo el universo y toda la existencia, ¿verdad? Entonces eso me da una tremenda alegría, un tremendo gozo, que realmente soy de parte de una familia con riquezas en Dios. Ese lado pues ya está sanado, ya está, esa palomita ya está por el lado de las riquezas. Y también ahorita estaba pensando en lo de los muertos, y pues ahorita es pobre de los muertos, pero los muertos en vida que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y hace unos días le platicaba a Diana, como dice por ahí un cantautor, sería fantástico, cuando ya estemos con papá todos, se lo dije en la semana a Diana, ¿cómo será ahora que ya estemos todos en la familia de Dios, verdad? Y eso porque fue un día donde uno observa, ¿no? Cómo vive la gente al corredor, la gente, pues oye feo, pero la gente que está viviendo en muerte, por decirlo de alguna forma, es decir, si nuestro padre que no tienen esperanza, no tienen el amor, están vacíos y todo se les complica, todo es pelear, todo es desconfiar, todo es, pues todas esas cosas que uno quiere por la naturaleza, como lo dice en Efesios. Entonces preguntaba yo a Diana, imagínate ya cuando estemos toda la familia de Dios, todos nuestros hermanos con Dios y Jesucristo, sin esas cosas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Va a ser hermoso. Y eso, aparte de que me da la esperanza en nuestro Padre, el gozo, porque ya lo estamos viviendo, pues también estaba sintiendo eso que solamente es de Dios, ¿no? El amor por esas personas que todavía no llegan, pero también la promesa de nuestro Padre, no expectativa porque eso no va con nosotros, pero la promesa porque ya es una promesa hecha, donde todo el resto de la humanidad va a tener su oportunidad para ser integrante de nuestra familia. Y bueno, eso era lo que quería compartir hasta ahorita. Y comparando con lo que están platicando Liz y Helen, pues gracias a Dios hasta ahorita no he tenido acontecimientos así donde se pueda manifestar, por decir de una forma, el amor de nuestro Padre, pero también se siente, o sea, se siente el despertarte, el estar lleno de papá, el tener esperanza, el tener amor, el tener paciencia, la paz, y no es necesario solamente que Dios lo disponga, pues algún acontecimiento de alguna parte, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, eso sí sería una pregunta. Dije que Dios lo disponga y que mañana platicábamos ya ni yo porque fuimos muy emocionados a buscar unos tacos de barbacoa y pues no hubo barbacoa. Entonces le digo a Diana, a ver, ¿cómo está esto? Si papá tiene el control de todo y no hubo barbacoa, ¿qué? Y ya pues, y es el ejemplo de hoy, de ahorita, ¿no? Y analizando le digo, no creo que sea así. Más bien es que estamos rodeados en un mundo que es diferente a nosotros y nosotros tenemos que vivir con papá en este mundo. Y bueno, esa sería la pregunta y después de mi relato de hoy, les mando un saludo a todos. ¿Por qué no hubo barbacoa? ¡Ay, pobre! Pues te debes de gozar en que el papá que hace la barbacoa hoy lo celebraron a él. Ándale. Entonces, es una bendición ser hechos hijos. Ninguno entramos a la familia de Dios sabiendo vivir como miembros de ella. Por eso cada uno tenemos que empezar siendo recién nacidos. Sí, y ya hemos hablado de que no se trata de cuántos años tengo en el cristianismo, cuántos años tengo de leer la Biblia o cuántos años tengo de orar, sino es cuánto tiempo tengo viviendo en comunión con mi papá como su hijo, como su hija. Eso hace toda la diferencia, porque esa vivencia es lo que te permite conocer a tu padre. Sí, y para toda esta humanidad que
mencionas, Ezequiel, y que es totalmente natural conforme crecemos en Dios, empezar a vivir el sentimiento de Dios hacia los demás. ¿Sí? Vamos a ser movidos y a entender que estamos aquí porque quedan 7 billones de personas a quienes Dios ama y los quiere en su familia. Y nuestra vida es su carta. Somos una carta viva que le habla a los demás. Sí, que le está diciendo a los demás, mira lo que mi papá está haciendo conmigo, lo quiere hacer contigo también. Qué hermoso, ¿no? Pues, si hay alguien más, vamos a dar una oportunidad más el día de hoy, porque no queremos demorarlos mucho. Muchos tienen comidas y planes y visitas y demás. Entonces, alguien más, ¿quién más quisiera compartirnos lo que está viviendo con su papá? Marco, algo tienes que compartirnos. Sí, gracias. No, pues aquí asombrado de cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y cómo es el papá amoroso de Ezequiel, que sabiendo que se entró a esa dieta, no le permitió entrarle a los tacos el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuidó? Y bueno, respecto a mí, hace el viernes hace 8 días, me caí en la regadera. Entonces, me resbalé con el tapete y, vi mis pies en el aire y caí de espaldas y me pegué la cabeza en la pared. Y ahí acostado en el suelo le estaba dando gracias a Dios de que no había sido algo más grave. Y en ese evento, contemplando la delicadeza y el cuidado de Dios para mi vida, resultó que un día antes vinieron a traernos la renovación del Seguro Popular. Hace 3 años que me inscribí en el Seguro Popular. Y bueno, pues coincidió con la caída. Entonces invité a mi esposa a que fuéramos esta semana a pues abrir nuestro expediente, porque habíamos sacado la póliza pero nunca habíamos ido al Seguro Popular. Entonces le invité a que fuéramos a abrir el expediente. Y bueno, pues nos fuimos el miércoles a abrir el expediente y con tantos detalles, Dios cuidando todo. Nos fuimos muy temprano, llegamos allá antes de las 7 de la mañana y entonces cuando estábamos viendo los trámites que había que hacer, me di cuenta que la credencial de lector que llevaba no era la credencial que tiene la dirección donde estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, como ahí te piden un comprobante de domicilio y tu IFE para checar que sea el mismo, dije, ay, ¿ahora cómo le hago, no? Entonces, pero como no estamos muy lejos del lugar, le dije a mi esposa que iba a regresar a la casa por la credencial del IFE. Entonces iba yo saliendo del seguro de la clínica y en ese momento iba llegando un taxi a dejar a una persona que venía a la clínica, ¿no? Entonces ya me subí al taxi y me trajo a la casa sin demora. Llegamos rapidísimo y sin demora también encontré la credencial y salí, y el mío taxi me llevó. Mi esposa
cuando le dije que iba a venir, me recomendó que en el mismo taxi me regresara porque es más difícil, ya pasaban de las 7 y ya eso es una calle donde hay mucho tráfico y no hay mucha facilidad de tomar taxi a esa hora. Pues el mismo taxi me llevó de regreso y bueno, muchos detalles, la sacada de fotocopias de documentos, en fin, fue Dios facilitando todas las cosas y pudimos hacer el trámite y ya para las 10 de la mañana ya estábamos aquí en la casa y con muchas facilidades y todo muy fluido, la gente muy amable allá en la clínica, en fin, pues comprobando el cuidado y la fidelidad de Dios en cada detalle de mi vida y haciéndome el ver cosas que han ocurrido en mi historia y viendo cómo conectándolas con el presente y entendiendo por qué Dios, papá, no permitió ciertas cosas en otros tiempos y ahora las está permitiendo, ¿no? Y bueno, pues ese es lo que les quería platicar. Gracias. Gracias, qué bonito. Gracias, Mario. Yo quiero cerrar el día de hoy animándoles a permitirle a nuestro Padre amarles. Voy a ponerlo en la primera persona. No sabemos ser amados. No importa quién tengas en tu vida y cuánto te digan te amo, te amo, te amo, no se compare nada a la manera en que Dios te quiere amar. Si para Dios todo inicia en tu espíritu, en cómo estás aquí adentro, y cuando tú vives afán, temor, coraje, esto, aquello, lo vives porque no le permitiste a Dios amarte. ¿Sí? Y el chiste está en aprender a primero recibir a tu Padre en tu existencia. Cuando te pones a pensar y tus pensamientos se hacen nudos, es porque no empezaste recibiendo los pensamientos de Dios. Él dice, yo tengo pensamientos de bien. Entonces, si le recibes sus pensamientos y piensas con Él, si le recibes sus sentimientos, si sientes con Él, si le recibes a Él constantemente, tu interior, de donde nace todo, va a estar bien y de allí vas a vivir lo demás. Y los testimonios hoy, los comentarios, todos señalan a lo mismo, ¿sí? Parte de lo que está siendo destruido en nosotros es este concepto de que no debo molestar a Dios, esto lo puedo hacer yo. Si a Dios lo voy a usar para emergencias, ¿no? No sea que se me canse y no me quiera ayudar en las emergencias. Olvídate de ese concepto. Él quiere vivir contigo cada instante de tu vida. Y en particular, las áreas donde tú has sufrido vergüenza y derrota y esclavitud. Sí, en particular, allí es donde Él quiere que lo invites. Él no se va a volver esclavo contigo, Él te va a dar libertad. Si Él no va a perder la batalla contigo, Él te va a dar victoria. Él no va a sufrir vergüenza contigo, Él te va a glorificar. Y todo lo que tú necesitas hacer es permitírselo, aprender a involucrarlo desde lo más profundo de tu ser todo el tiempo. Y el resto va a ser un deleite. Nadie pudiera imaginarse que Elizabeth pueda estar disfrutando el dengue, ¿no? Pero no es el dengue lo que está disfrutando, es a su papá. Sí, es la comunión con su papá. Que Helen pueda disfrutar una cirugía,
pero no es la cirugía, es la comunión con su papá. Que Mark pueda disfrutar una caída en la regadera, pero no es la caída, es la presencia de su papá, etcétera. Eso es lo que debe ser nuestra vida eternamente. Recibe eso en tu corazón eternamente, ni un instante sin tener a mi Padre dándose a mí. Y cada vez que se te olvide y te encuentres viviéndolo humanamente, no entres en condenación y no te repruebes y no te regañes y no te condenes y porque eso es lo que hacemos, ¿no? ¡Qué burro soy! No eres burro ni burra, eres hijo, hija de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si no aprendes a dejar que Dios te ame, no vas a amarte, porque eso es lo que te hace a ti amarte correctamente, no egoístamente, no vanagloriosamente, sino correctamente. Es saber lo que vales para tu papá, es saber lo especial que eres, es saber cómo Él te trata. Entonces empiezas a respetarte para honrarlo a Él. ¿Cómo voy a reprobar lo que Él aprueba? ¿Cómo voy a maldecir lo que Él bendice? ¿Cómo voy a despreciar lo que Él aprecia? ¿Te das cuenta? Aprende a ser amado, amada por tu Padre, en todo, incluyendo cuando no te da los tacos de barbacoa, Ezequiel. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Ha sido un tiempo delicioso y vamos a seguir disfrutando a nuestro Padre cada momento. Padre Santo, hay varios hermanos y hermanas de tu familia que hoy no han podido contarnos cómo están viviendo sus vidas contigo, pero sabemos que tú estás presente. Has venido a quedarte eternamente. Y no hay cosa creada que nos pueda separar de ti, del amor que nos has dado en Cristo Jesús. Así que para cualquiera de mis hermanos y hermanas que hoy haya venido quizá decepcionado, deprimido, como hayan llegado, Padre Santo, convénceles. Convénceles que tu amor no cambia y que todo lo que tienen que hacer es abrir su corazón, abrir esas áreas que han estado cerradas a ti, abrir esas vergüenzas y esos temores y esas pasiones y esas celdas donde tu presencia no ha penetrado porque no te las hemos humillado. Que podamos tenerte la confianza de decir, mira cómo estoy, para que tú entres allí y nos des vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre. Y gracias porque estás forjando en nosotros tu corazón para el resto de la humanidad. Tú quieres a cada persona viviendo en tu familia, siendo hijos no advenedizos ni extranjeros. Y te doy gracias porque nos estás escribiendo, haciéndonos un mensaje vivo que la humanidad pueda leer y recibir y comprobar que eres quien tú dices que eres y que has venido para darnos vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, bendiciones, mis hermanos y hermanas. Tengan bonito día. Celebren ser hijos y sea bendición. Les amamos.
Susi. Ahora di.